La vida cristiana es una vida de fe. Es decir, la fe hace parte esencial de un llamado a la salvación. La palabra dice que andamos por la fe y no por vista. La palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer en Dios para agradarle a Él, porque el único camino que usted y yo tenemos es Jesucristo. Y andar en Cristo hay que creer en Él. Creemos en un Dios que usted y yo no hemos visto, pero sí se ha manifestado a través de su obra, de la historia y de la misericordia. Creemos nosotros también, queridos hermanos, en su salvación y en la obra de Jesucristo. Confiamos en que allí en la cruz del Calvario nuestros pecados han sido perdonados y creemos en un cielo en el cual tampoco usted y yo hemos visto. Podemos concluir entonces que vivimos realmente como cristianos en la fe. La fe hace parte esencial de nosotros, y si esa fe no se halla o no se arraiga, y aún si esa fe no crece, usted y yo vamos a tener entonces una vida cristiana con muchas falencias, una vida cristiana débil, una vida cristiana sin comprender el plan de salvación, por lo cual entonces viviremos con muchas frustraciones, muchos temores, y no entenderemos el plan de Dios para nuestras vidas. Y tal cual es. Pero la palabra luego nos muestra que se viene una experiencia dura para los discípulos, donde Jesús quería enseñarles y mostrarles la realidad de que un cristiano debe estar fortalecido en la fe, arraigado en la fe, cuidar su fe, alimentar su fe. Porque los momentos no todos van a ser gloriosos, sino que vamos a tener momentos de grande dificultad y aún momentos donde las tinieblas se van a levantar. Permítanme, por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 14. Pero alguien dijo el 9, me parece entonces bien, voy a tomarlo. Solamente la primera línea. 9:9 dice así: y descendiendo ellos del monte. ¿Dónde estaban? En el monte, ¿cierto? Les dice, no le digan a nadie lo que han visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucite. Es decir, esta experiencia de la transfiguración la van ustedes a compartir cuando yo resucite. Entonces ellos bajan, versículo 14, y cuando llegan a donde estaban los discípulos, vio una grande multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él. Le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree
todo le es posible. Dejémoslo hasta ahí. Si puede creer, al que cree, todo lo es posible. Y aquí vemos ese contraste de un Jesús que en la montaña, en la transfiguración, la gloria fue vista por sus discípulos y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Mientras que abajo, en la montaña, se veía entonces una situación donde estaban las tinieblas tomando allí un protagonismo. Y ese contraste fue un momento perfecto para el Señor decir: hay que creer. La vida cristiana es de fe. El que no cree, entonces no va a ver las posibilidades de un reino del cual se ha acercado. En la montaña, Dios protagonista; en el valle o cuando bajaron del monte, Satanás obrando en la vida de las personas. En el monte, un padre que dijo sobre su hijo: en él tengo complacencia, este es mi hijo amado. Y en la valle, un padre que está angustiado por un hijo que está endemoniado. En el monte, un hijo perfecto; en el valle, un hijo atado. Y hermanos, aquí podemos observar esa gloria magnífica en Cristo Jesús, pero el sufrimiento por causa también del pecado y la caída del hombre. Por ello, es importante que usted y yo, que estamos invitados a vivir por la fe, tengamos claro 4 puntos los cuales quiero conversar en esta mañana. Y el primer punto es que una vida cristiana, una vida soportada en la fe, es una vida que debe manejar todo el consejo de Dios en él. Porque es peligroso cuando usted y yo solamente tomamos las partes que nos agradan del Evangelio y no aquellas partes que nos exigen o nos llaman la atención. Y es fácil usted negociar esos aspectos de vidas. Es fácil para uno agradarse donde todo es victoria, todo es júbilo y todo es monte, y se nos olvida que también en nuestras vidas vamos a encontrar valles en nuestros recorridos. Jesús le dijo a ellos: no se lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie. Pero él fue reiterativo en expresarle, ya que comprendieran todo lo que se... Capítulo 8, volvemos a recordar, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Él está diciendo: el Mesías que ustedes reconocen que es el Hijo de Dios, este Mesías tiene que morir. Para ellos todavía no era palpable esa verdad, no la comprendían. En el versículo 9 del capítulo 9, él le dice: cuéntelo hasta que el Hijo del Hombre Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, le matarán. Porque la resurrección cambió el panorama aún de los mismos discípulos. Cuando vieron a Jesús vivo de nuevo, estos hombres se entregaron de pleno a ese llamado, se abrió una puerta. Verdad, porque entendieron la realidad que está la vida eterna. Por ello, queridos hermanos, si usted y yo
de la cruz y la resurrección, qué significa para nosotros, para nuestra vida, cómo vamos a enfrentar los momentos donde Pablo dijo que, y Jesús en ningún momento lo desmiente. Las tinieblas se levantan y quieren acabar con las vidas. Por eso en fe, usted y yo tenemos que ver esa realidad. Uno de que sirve en esta ciudad se nos acercó un día y nos dijo: yo ayuno y oro por la destrucción de ustedes, imagínense. ¿Y cuántos no habrán? ¿Cuántos enemigos nos tiene usted que ni se dé cuenta, hermano? Y uno jugando con el pecado, pensando que puede suceder. Por favor, no es así. Un hombre y una mujer de fe entienden que el camino de la santidad es el que él debe cruzar. Y no es que, uy, Señor, hazme santo. Ya, comencé a flotar. No. Él nos da la salvación. Nos ha justificado. Cantábamos que era un glorioso intercambio. Pero usted y yo somos responsables de creer en la santidad. Es que el Señor, como salió un meme en estos días que me pareció supremamente chistoso, pero a veces habla mucha verdad, de un hombre que fue al médico para que le quitara las ganas de... Y el amigo le preguntó, porque lo encontró con una cerveza grande en su mano y le dijo: pero usted no fue al médico, al psicólogo, al tratamiento para que le quitaran las ganas de beber. Y él dijo: sí, yo fui. Entonces, ¿por qué bebe? Y él dice: pero ahora bebo, pero sin ganas. A veces somos así. Lo amamos. Por eso prefiero el orden que Jesús nos ha dado. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted es consciente, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Pero muchos quieren: no, Señor, libérame, libérame. Pero si usted no ha creído, no, usted no ama al Señor Jesucristo. Aquí todo apunta a que este muchacho no tenía control alguno. El Señor tuvo que entrar y liberarlo totalmente. Pero hay unos que no quieren tomar ello. Tercer punto. La soberanía divina. Un hombre que anda en la fe entiende que hay una soberanía de Dios. Él es soberano sobre todo. Por favor, lea conmigo el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te no entres más en él. Ahí usted puede ver la autoridad, la soberanía, la grandeza de nuestro Dios. No pidió en ningún momento nuestro Señor Jesucristo permiso alguno, sino que dijo claramente, como quien Él es, el Señor de toda la creación: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más. La Biblia dice que clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Qué sucedió en ese instante? Él da la orden y le dice: se va de acá, sale ya. Él es el Señor. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La cuestión es que ellos no se arrepienten. Y muchos que a veces no reposan en la soberanía de Dios.
¿Y qué es esa soberanía? Que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que nada se escapa de su dominio y su control. ¿A dónde podremos huir de su Santo Espíritu? No hay lugar alguno. Aun si estuviera en el Seol, como decía David, allí tú alumbrarías. Él es Dios y Él es el Señor, Dios todo majestuoso y soberano. Lo único que le queda al enemigo es con rabia, como cuando se aferra a alguien a no salir. Y se pega así, ¿cierto? Pero tiene que salir porque el poderoso es el que ha hablado. Usted y yo debemos descansar, hermanos, y creer, Dios tiene control de todo. Job dijo, aunque Él me matare, en Él confiaré. Y también exclamó, aún después de muerto, Él me va a pastorear. Yo le pregunto, ¿usted sí cree en eso? ¿Usted cree que después de muerto Dios va a seguir siendo su pastor? ¿El Señor Jesús va a pastorearlo a usted? Él está por encima de todos. Por eso no podemos desconfiar en Él. Debemos reposarlo, debemos buscarlo. Cuando usted y yo tenemos el consejo y la palabra de Dios y nos inundamos de su palabra, entonces es una persona que argumenta con mayor capacidad, una verdad y una voluntad del Salvador. Pero muchas veces, hermanos, corremos como picazón nuestros oídos de aquí y allá. Yo les soy honesto. Yo no hay personas que pueden escuchar 3 y 4 y 5 y 6 predicaciones en un día y poder guardar todo eso en su corazón. Si una sola nos demanda tanto, pero piensa que eso es más ser un espiritual. No, ser más espiritual realmente es coger la palabra de Dios y hacerla realidad en nuestras propias vidas. Y escuchan, hermanos, aquí y allá, a este otro. Yo les soy honesto, yo creo que llevo años que no veo enlace. No estoy diciendo que todos los pastores sean malos. Cuando yo no he visto cosas que me edifiquen realmente. Y no estoy diciendo soy mejor que ellos, no, para nada. Pero no veo cosas que me edifiquen. De la bendición. Es el año donde virus, o coronavirus, perdón, no coronavirus, está tomando, está temblando por todos. La tierra se está quemando. Y pensando en nosotros, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar, nuestro Señor soberano vendrá y no va a pedirle permiso a nadie. El Señor de esta casa piense, va a encontrar entonces a las vírgenes que están preparadas y a las que están preparadas. Por eso en la fe siempre vamos a confiar en su grandeza, en su soberanía. Y aunque veamos que el enemigo se levante, que los momentos están oscuros, que no podemos ver la luz al final de la calle, pero Dios está en medio. Él es Dios y Él es el Señor. Y cuando Él se levanta, hermano, los enemigos huyen. Una vida fe, una vida cristiana, hermano, es una vida que la sea para crecer. Es decir, cuida su fe, deje la fe. Jesús habla con ellos de una forma muy prudente. El Señor habla con los discípulos y nos muestra, digamos,
el deseo del Señor es la situación. En el versículo 28 dice que Él le llevó a casa, no delante de todos. El Señor entonces se trata este tema. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarle fuera? ¿Qué nos pasó? Y recordemos que anteriormente el Señor los había enviado y ellos habían echado fuera demonios. Es decir, ellos ya habían visto victoria sobre los mismos discípulos. Entonces dijo, ¿por qué no pudimos? ¿Cuál fue nuestro problema? Mateo 17:20 podemos hallar una respuesta amplia. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. El problema que tienen es de fe. ¿Qué pudo haber sucedido con estos discípulos? Posiblemente, queridos hermanos, nos relajamos por las victorias pasadas. Como el que hace trampa, ¿no? Que dice, no, no me pillaron, para la otra se siente como más seguro. Y así vuelvo y hago trampa hasta que llega el día que lo cogieron. Hermanos, vivimos de las victorias pasadas, nos deben alimentar, pero cada día es nuevo. Cada mañana yo tengo que buscar su misericordia. Usted no sabe qué va a pasar de aquí a la noche. Cada mañana yo tengo que estar sensible a su voz. Por ello, queridos hermanos, cuando eso sucede, usted y yo tendemos a dejar de orar. El Señor les decía claramente, este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces dejamos de buscar a Dios porque mantenemos confiados. Entonces nuestra dependencia ya no es la misma realmente ante su Señor. Y podemos tomar nuestra vida y vivirla conforme a mis designios. Entonces erramos. Proverbios 28:9 dice lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. 28:9. El que aparta el oído de la palabra de Dios, cuando ora, entonces será abominable. Hombres respetables de oración, que no salen en televisión, hermanos, que no buscan publicidad, que no dicen la unción de Dios está en mí, ya lo tengo todo. No, hombres sencillos que me ha dado Dios la oportunidad de conocerle. Y una vez me decía uno, hermano, fui a orar por tal lugar y cuando ya iba a pasar el territorio, el Señor me dijo, ni lo toques. Y él dijo, no lo toqué. Porque todavía no es el momento sobre ese territorio. Y él como decía, Señor, no entiendo, eres un intercesor. Decía, no entiendo. Y el Señor dijo, no lo toques. Y hermano, se lo digo con respeto porque es un hombre de una oración y una intercesión tremenda. Dones que Dios ha enviado, que ha entregado. Pero usted imagina uno sin la sensibilidad y sin buscar el orden de Dios, metido en lugares donde Dios no lo ha llamado aún. Como a otro, yo ya se los expuse a ustedes, a un hombre que el Señor le dijo, vaya y predica a tal territorio donde están las fuerzas irregulares de Colombia. Y luego uno de los comandantes de nuestro grupo irregular se le acercó y le dijo, usted verdaderamente es un pastor. Y él dijo, ¿por qué? Y él dijo, porque usted pasó la prueba. Y él dijo, pues el Señor nunca me escuchó predicar ni nada. Cuando después preguntó a otros qué fue la prueba, dijo, no, es que 3 veces los francotiradores lo intentaron matar y siempre él
se trabó. ¿Usted se imagina uno moverse sin la voluntad de Dios, sin andar en el andar en Dios? Y a veces somos así. Me bañé, me cepillé. Bueno, es para despertarlos. Me cepillé y me fui como si nada. Ni siquiera oré. Busqué la voluntad de Dios. Al menos le dije, papi, ten misericordia de mí, de mi casa. Padre, por favor, bendíceme y guíame. Pero andábamos, hermano, así. Y pensamos, no, es que tengo fe, Dios es bueno. Hermano, solo sabe hasta cualquiera que no lea la palabra. Pero los que nos movemos en la voluntad de Dios vamos a encontrar que cada día Él nos va revelando. Por eso debemos buscar lo que en ayuno y en oración, ser dependientes, estudiar la palabra, buscar todo el consejo de Dios. Entonces voy a tener cada vez más argumentos para poder enfrentar los momentos de grandes dificultades. Nosotros queremos la bendición, pero nadie quiere lucharla. Jacob, cuando peleaba con el príncipe que se le presenta, una teofanía allí, dijo, no lo suelto hasta que no me bendiga, como implorando y rogando. Sabía que allí estaba la bendición, pero muchos no queremos. No, el Señor sabe que yo tengo hambre. Es claro, Él es Dios. Pero de pronto el Señor está esperando preguntarte qué quiere que te haga. Como le dijo al ciego, pues soy ciego, sí, pero ¿qué quiere que te haga? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque a veces tenemos posiciones erradas en cuanto a la fe. Mire la respuesta del Padre cuando el Jesús, nuestro Señor, le pregunta. En el versículo 22. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál era el problema de ese hombre? Fe. El Señor dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y creo que esto también era para todos. Y muy diferente al leproso que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía, usted puede. Usted puede, lo único que yo quiero es, Señor, que tengas misericordia. Mientras aquí es, si usted es capaz. ¿Usted ha escuchado esa oración de muchos cristianos que dice, si usted realmente me ama, si usted realmente es Dios, si me hace esto, entonces tal cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Esa es una oración que no es de fe. Él puede. Hijo de David, gritaba el leproso, ten misericordia de mí. Él sabía que él podía librarlo. Él sabía que él podía sanarlo. Él no tenía problema con respecto al poder de Dios. El problema de él era que el Señor hallase misericordia en su vida, él siendo pecador. Pues todo le es posible. Usted y yo tenemos que buscar a Dios cada día más, hermanos. Tener una oración ferviente. No solamente palabras repetidas sin que vaya el corazón tocado. El Señor regañaba al pueblo a través de Oseas diciéndoles, ustedes no clamaron a mí con corazón cuando gritaban en sus camas. Y aún decían, gritaban aún por el mosto, para que no le faltara para la cerveza, en pocas palabras. Pero no era de corazón. La Biblia nos dice claramente que si usted y yo le buscamos de todo corazón, le hallaremos. Y ese texto habla de cambiar el destino, la suerte de nosotros. Ahorita no suerte en el sentido del azar, sino digamos el destino de nosotros. Si me buscaréis de corazón, me hallaréis, dice el Señor. Y le decía al pueblo, aún los haré volver de su cautividad. Pero muchas veces, hermanos, no sacamos tiempo para orar, tiempo para ayunar. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted
oró realmente de corazón y no mecánicamente. Cuando fue su tiempo de retiro, que ayunó, me voy a ayunar esta mañana, me voy a ayunar un partido, me voy a ayunar una reunión, voy a ayunar un viernes en la noche, voy a hacer para buscar y leer la palabra, voy a ayunar todos los, por ejemplo, tal tiempo. Voy a ayunar mis almuerzos y en el almuerzo voy a dedicarlo para estudiar y leer la palabra y de pronto si se desmaya pues cómase un sándwichito o tómese la sopa, pero saque tiempo y busque de la palabra, crezca. En ese contexto es que el Señor Jesús le dice a ellos la frase de la mostaza, del grano de mostaza. Por vuestra poca fe no pudieron sacarlo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, y la mostaza era un granito en tamaño despreciable con un frijol, hermano. Haga cuenta, un frijol uno lo coge y lo ve, pero el grano de mostaza era mínimo, pero después crecía como una de las más grandes hortalizas. Así es la fe, comienza pequeña, pero a medida que usted va nutriendo con la palabra, porque viene por el oír la palabra de Dios, por ser obediente realmente, porque la obediencia me demuestra si yo tengo fe o no. ¿Qué tamaño es su fe? Va de la mano con el nivel de obediencia. Es así. Amiga, yo creo en Dios, pero hago todo lo que... No, si usted creyera en Dios, de seguro usted temblaría. No me venga con cuentos a mí. Que simpatice y ha conocido, pero si usted creyera realmente en Dios, se haría usted pipí. Pero a veces, querido hermano, jugamos. A veces no andamos en su verdad. No sale sino con oración y ayuno. Hay géneros que son más poderosos, son más fuertes. Hay géneros que requieren que usted crezca y tenga mayor fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula, decía el Señor. Hermanos, crezcamos. Pidámosle a Dios que cada día nos revele su palabra. Arrepintámonos. Pídale a Dios perdón cuando ha abierto puertas en su vida que sabemos que son cosas de oscuridad. No estamos como en ese muchacho, en esa condición, porque es la misericordia de Dios. Pero ya nosotros conociendo la salvación, seríamos totalmente locos en amar las tinieblas y desechar la luz. Habrá montes, pero también habrá montañas. Habrá gloria de Dios, pero habrá momentos de enfrentar al enemigo. Habrá momentos sublimes, pero momentos donde nuestra fe va a ser probada. Solo podemos estar tranquilos por su misericordia, por su bondad y por su infinita gracia. Yo lo invito, querido hermano, que nos miremos cómo estamos. Si hay cosas que no ha arreglado, aprovéchela y arréglelas. Pida perdón a Dios. Corte de su vida lo que no es y crezca. Crezca. Que usted pueda ser y yo unos discípulos en los cuales el Señor no tenga que decir, oh, generación. Es decir, la incredulidad le duele
al corazón de Cristo. Y la fe no viene por otro camino, hermanos, sino por el oír y el oír la palabra. Amén. Vamos a orar. Si puedes creer.